Buenos días, Om Namaste. Hoy quería compartir con vosotros la visión que tenía Swami Vivekananda, ya sabéis, mi admirado discípulo de Sri Ramakrishna, y se basaba en la liberación de la oscuridad mediante el conocimiento, basado en las enseñanzas de la Bhagavad Gita, de Ramakrishna y del Vedanta. Swami Vivekananda nació en el 1863 y murió en 1902. Se le conocía como Swamichi. Fue monje hinduista y el principal discípulo, como hemos dicho, de Sri Ramakrishna Paramahansa. En su juventud había sido ateo. Fue una figura clave en la introducción del Vedanta, del Bhagavad Gita y del Raja Yoga, basada en la filosofía del yoga. Y en Occidente, recordar su famosa participación en el Parlamento de las Religiones del Mundo de Chicago. Y estamos preparando un vídeo para esto. Fue también un partícipe en la renovación del hinduismo, del neohinduismo, así como el desarrollo, y eso es muy importante, de la idea de nacionalismo en la India colonial. No tengáis ninguna duda que si India es hoy por hoy lo que es la cuarta economía del mundo, es en gran parte gracias al exhaustivo trabajo que hizo Vivekananda en revitalizar el hinduismo y sobre todo en dar a que los indios tuviesen la percepción de esa divinidad interior. Había una frase de Tagore, de Rabindranath Tagore, premio Nobel, que decía que si querías conocer a India tenías que leer a Vivekananda. Bueno, podríamos sintetizar la visión de Swami Vivekananda en 3 puntos. Como hemos comentado, el primero sería liberar a la humanidad de la ignorancia, tal y como nos cuenta, nos explica el Bhagavad Gita. Ese sería el primer objetivo. Para Swami Vivekananda, la raíz de la miseria es la ignorancia, lo que llamamos avidya en la filosofía Vedanta. Es un descubrimiento milenario hecho por todos los grandes hombres de Dios, los salvadores de la humanidad. Por tanto, para deshacerse de la miseria, uno debe destruir la ignorancia. ¿Cómo? Mediante el conocimiento, el jnana. ¿Qué conocimiento? Básicamente el que nos transmite el Bhagavad Gita, las enseñanzas de su maestro Ramakrishna y del Vedanta. En el verso 11 del capítulo 10, el yoga de las manifestaciones divinas, el Vibhuti Yoga del Bhagavad Gita, Krishna declaró a Arjuna, y os leo: por mi compasión hacia ellos, yo que resido en sus corazones, destruyo la ignorancia, destruyo la oscuridad nacida de la ignorancia con la radiante luz del conocimiento. La ignorancia se presenta proverbialmente, como oscuridad y el conocimiento como luz. La luz del conocimiento disipa la oscuridad de la ignorancia. La oscuridad de 1000 años puede disiparse en un segundo al encender una simple cerilla. Y exactamente de la misma manera la ignorancia se desvanece instantáneamente con el amanecer del conocimiento, como solía decir Sri Ramakrishna. El segundo punto es la armonía entre religiones. Él quería difundir un sentimiento fraternal entre las diferentes religiones y naciones del mundo. Es el conocido como principio de armonía entre religiones de Sri Ramakrishna. Yatuma Tatupa, tantas religiones, tantos caminos. He hecho varios vídeos sobre Ramakrishna en donde puedes conocer este bello principio. Y un tercer punto importante, y creo fundamental, es el concepto de ciencia occidental más espiritualidad oriental. La visión de Vivekananda era mezclar el idealismo espiritual de Oriente, como por ejemplo el Bhagavad Gita, y esa practicidad material que hemos sabido desarrollar en Occidente. Entonces la pregunta ¿es posible combinar estos dos ideales y crear un nuevo orden mundial en el que los mejores elementos de ambos mundos, el idealismo espiritual y la practicidad materialista, la religión oriental y la ciencia occidental, la relación interna y la percepción externa, se mezclan armoniosamente por el bien de muchos, para la felicidad de muchos, tal y como dice el lema de la misión Ramakrishna? Swami Vivekananda, quizás por primera vez en la historia de la humanidad, propuso esta gran síntesis de los dos ideales. Swamichi creía que este esquema de unificación, esta armonización y mezcla de los dos ideales, marcaría el comienzo de un nuevo orden mundial. El anhelo de Swami Vivekananda era la liberación de la
ayudar a la liberación de la humanidad de la ignorancia y la promoción de un sentimiento fraternal entre las diferentes religiones y naciones del mundo, así como combinar la ciencia occidental con la espiritualidad oriental por el bien de la humanidad. ¿Conocías la figura de Swami Vivekananda? ¿Sabías que fue el primero en introducir el Bhagavad Gita, el Vedanta y el Raja Yoga en Occidente? ¿Sabías que muchos otros Swamis siguieron después su camino en Occidente? ¿Sabías que rescató la historia de los Yoga Sutra de Patanjali? Muchas gracias, Swamichi. Si te ha gustado este vídeo, ayúdame a difundirlo, compártelo con quien quieras y si puedes, suscríbete a mi canal. Muchísimas gracias. Om Namaste.